Cum Iuris Canonics 1917. Información general sobre las personas, 87 a 107. 87. Por el bautismo, el hombre se convierte en la Iglesia de Cristo en una persona con todos los derechos y deberes de los cristianos, a menos que, en lo que a derechos se refiere, se oponga un obstáculo al vínculo de comunión eclesiástica, o que se haya llevado una censura a la Iglesia. 88. P1 se dice que una persona que ha cumplido los 21 años de edad es mayor de edad, por debajo de esta edad, se dice que es menor de edad. P2 se considera púberes a un hombre menor de edad a partir de los 14 años, mujeres, a partir de los 12 años. P3 se dice que el impubere, antes de su término completo de 7 años, es infans, puero parvulus, y no se considera que esté en posesión de sí mismo. Una vez que alcanza la edad de 7 años, se presume que tiene el uso de la cordura. Todos los que se ven privados del uso de la razón son asimilados al niño. 89. La persona mayor de edad tiene pleno ejercicio de sus derechos. El menor, en el ejercicio de sus derechos, queda sometido a la potestad de sus padres o tutores, salvo en los derechos respecto de los cuales la ley excluye a los menores de la patria potestad. 90. P1 El lugar de origen de un niño, incluso neófito, es aquel en el que, al nacer el niño, su padre tenía domicilio, o cuasi domicilio si no tuviese domicilio, y si es hijo ilegítimo o póstumo, está adscrito al domicilio o cuasi domicilio de la madre. P2 Si es un hijo de veilla y, su lugar de origen es el de su nacimiento. En el caso de un niño abandonado, su lugar de origen es el lugar donde fue encontrado. 91. Se dice que una persona está incola en el lugar donde tiene su domicilio, advena, en el lugar donde tiene cuasi domicilio, peregrinus, si está situado fuera del domicilio o cuasi domicilio que, no obstante, conserva, vago, si lo hace. No tiene domicilio o cuasi domicilio. 92. P1 El domicilio se adquiere residiendo en una parroquia o cuasi parroquia, o al menos en una diócesis, un vicariato o una prefectura apostólica. Esta residencia debe ir acompañada de la intención de residir indefinidamente en el mismo lugar si nada exige abandonarla, o prorrogarse por 10 años completos. P2 El cuasi domicilio se adquiere por la residencia como el domicilio, unido con la intención de conservarlo durante la mayor parte del año, si nada exige abandonarlo, o por el hecho de que la residencia efectivamente continúe en su mayor parte del año. P3 Se dice que el domicilio adquirido en una parroquia o cuasi parroquia es parroquia, adquirido en una diócesis, vicariato o prefectura, no en una parroquia o cuasi parroquia. 93. P1 Una esposa que no está legalmente separada de su esposo necesariamente tiene el domicilio de su esposo, el loco tiene el domicilio de su curador, el menor tiene el domicilio de aquel a cuyo poder está sujeto. P2 Un menor que ha abandonado la infancia puede adquirir un cuasi domicilio propio, también lo es la esposa, no separada legalmente de su esposo. Separada legalmente, puede tener domicilio propio. 94. P1 Cada uno tiene su párroco y su ordinario determinados por su domicilio o cuasi domicilio. P2 El propio párroco u ordinario del vago es el párroco o el ordinario del lugar donde tiene su residencia de hecho. P3 Para aquellos que también tienen un solo domicilio o cuasi domicilio diocesano, su propio párroco es el párroco del lugar donde realmente residen. 95. El domicilio o cuasi dirección se pierde al abandonar el lugar donde se estableció con la intención de no volver allí, salvo lo previsto en el can. 93. 96. P1 La consanguinidad se cuenta por líneas y por grados. P2 En línea directa, hay tantos grados como generaciones o personas, se deduce la tensión. P3 En la línea colateral, si las dos líneas son iguales, hay tantos grados como se puedan contar generaciones en una sola línea. Si las dos líneas son desiguales, hay tantos grados como generaciones en la línea más larga. 97. P1 La afinidad solo resulta de un matrimonio válido, ya sea solo concluido o concluido y consumado. P2 Solo existe entre el esposo y los padres consanguíneos de la esposa, y también entre la esposa y los padres consanguíneos del esposo. P3 Se calcula, pues, que los consanguíneos del marido son aliados de la mujer en la misma línea y en el mismo grado, y viceversa. 98. P1 Entre los diferentes ritos católicos, cada uno pertenece a aquel según las ceremonias de las que fue bautizado, salvo que por casualidad el bautismo le fue conferido por el ministro de un rito ajeno a él o por fraude, ya sea como resultado de una necesidad grave resultante de la ausencia de un sacerdote de su propio rito, o por el efecto de una dispensación apostólica que permite que alguien sea bautizado según un rito determinado, sin estar necesariamente obligado a hacerlo. P2 Los clérigos de ninguna manera pueden suponer que los latinos han adoptado el rito oriental, o que los orientales han adoptado el rito latino. P3 No está permitido que nadie, sin el permiso de la sede apostólica, pase a otro rito y, después de este pasaje, vuelva al anterior.
P4 está permitido que una mujer de un rito diferente pase al rito de su esposo, ya sea casándose o durante la duración de la unión. Al disolverse el matrimonio, es libre de reanudar su propio rito, a menos que una ley particular decida lo contrario. P5 Incluso la costumbre prolongada de recibir la Sagrada Comunión en un rito distinto al propio no implica un cambio de rito. 99. En la Iglesia, además de las personas naturales, existen personas jurídicas constituidas por autoridad pública, que se pueden distinguir entre personas jurídicas colegiadas y no colegiadas, tales como iglesias, seminarios, lucrativos, etc. 100. P1 La Iglesia Católica y la Sede Apostólica tienen la calidad de personas jurídicas por efecto de la ordenanza divina. Otras personas jurídicas inferiores tienen esta cualidad en la Iglesia, bien por efecto de una prescripción de la ley, bien por una concesión otorgada por decreto formal del superior eclesiástico competente, con fines religiosos o de caridad. P2 Solo se puede constituir una persona jurídica colegiada si el grupo que la integra incluye al menos a 3 personas. P3 Las personas jurídicas, colegiadas o no colegiadas, se asimilan a los menores de edad. 101. P1 Con respecto a los actos de las personas jurídicas colegiados. N1, salvo que el common law o el derecho especial disponga lo contrario, el acto que, previa deducción de los votos nulos, haya sido aprobado por mayoría absoluta de los que tienen derecho a votar o, después de 2 votaciones innecesarias, por la mayoría relativa que haya surgido en una tercera votación, si los votos se emiten en partes iguales, después de una tercera votación el presidente por su voto elimina la igualdad, o, si es una elección y si el presidente no quiere romper la igualdad. Por su voto, el mayor por rango de ordenación será considerado electo. N2, lo que concierne a todos los miembros ya cada uno en particular debe ser aprobado por todos. P2 En el caso de actos de personas jurídicas no colegiadas, deberán observarse los estatutos particulares así como las normas de derecho consuetudinario que les conciernen. 102. P1 Una persona jurídica, por su naturaleza, es perpetua, se extingue por el acto de la autoridad legítima que la suprime, o si, en el transcurso de 100 años, deja de existir. P2 Si solo queda uno de los miembros de la persona jurídica colegiada, los derechos de todos los demás recaen sobre él. 103. P1 Se consideran imperfectos los actos que una persona física o jurídica haya realizado bajo la influencia de una fuerza externa a la que no pudo resistir. P2 Los actos realizados bajo la influencia de miedo o fraude grave e injustamente infligidos son inválidos, a menos que la ley disponga lo contrario, pero pueden según Can. 1684 a 1689 ser anulado por sentencia del juez, ya sea a solicitud de la parte agraviada, o de oficio. 104 El error anula un acto si se relaciona con lo que constituye la sustancia del acto o si equivale a una condición sine qua non, salvo en estos casos, el acto es válido, salvo que la ley disponga lo contrario, pero en los contratos, el error puede dar lugar a la acción de rescisión según las normas de derecho. 105. Cuando la ley decide que el superior necesita el consentimiento o la opinión de determinadas personas para actuar. N1. Si se requiere consentimiento, el superior actúa inválidamente, actuando, en contra de su voto, si solo se requiere su opinión, en términos como a juicio de los consultores o el capítulo, el pastor escuchó, basta con que el superior actúe válidamente para escuchar a estas personas, aunque no tiene la obligación de sumarse a su voto, ni siquiera unánime, es preferible que si se escuche a varias personas, ceda a sus votos unánimes, y no se separe de ellos sin una razón decisiva, dejada su apreciación. N2. Si se requiere el consentimiento o la opinión no de una u otra persona, sino de varios grupos, estas personas deben ser convocadas periódicamente, según lo dispuesto en el Can. 162 P4 y deben dar a conocer sus pensamientos. El superior, según las inspiraciones de su prudencia y la seriedad del asunto, puede invitarlos a prestar juramento para guardar el secreto. N3. Todos aquellos a quienes se requiera dar su consentimiento u opinión deberán dar a conocer su resolución con el debido respeto, buena fe y sinceridad. 106. En cuanto a la precedencia entre distintas personas naturales o jurídicas, se deben observar las siguientes reglas, con sujeción a las prescripciones especiales que en su lugar se dicten. N1. Quien ocupa el lugar de una persona tiene la misma precedencia que ella, pero en los consejos y asambleas similares, los que intervienen como procuradores se sientan después de los del mismo rango que intervienen en su propio nombre. N2. Quien tiene autoridad sobre las personas físicas o jurídicas tiene derecho de precedencia sobre ellas. N3. Entre las diferentes personas eclesiásticas, ninguna de las cuales tiene autoridad sobre las demás, las de rango superior tienen prioridad sobre las de rango inferior, entre personas que son del mismo rango pero no del mismo orden, la de orden superior prevalece sobre la de orden inferior, si son del mismo rango y del mismo orden, se da prioridad al que fue primero elevado al rango, si han sido promovidos al mismo tiempo,
prevalece el que fue ordenado primero, a menos que el más joven haya sido ordenado por el romano pontífice. Si han sido ordenados al mismo tiempo, se da preferencia a los más antiguos. N4, en materia de precedencia, no se tiene en cuenta la diversidad de ritos. N5, entre varias personas jurídicas de la misma especie y del mismo grado, prevalece la que tiene posesión cuasi pacífica, y si no se prueba la cuasi posesión, prima la persona que, en el lugar donde surge la cuestión. Se estableció primero, entre los miembros de una agrupación, el derecho de precedencia se determina de acuerdo con las constituciones regulares de esta agrupación, en su ausencia, de acuerdo con las reglas del derecho común. N6, corresponde al ordinario del lugar determinar en su diócesis la precedencia entre sus súbditos, teniendo en cuenta los principios del derecho común, las legítimas costumbres de la diócesis y las funciones encomendadas a ellos, y, en los casos más urgentes, resolver todos los conflictos de precedencia que hayan surgido entre personas exentas en los casos en que deban proceder colegialmente con otras, desestimándose cualquier recurso suspensivo, pero sin perjuicio de los derechos de cada parte. N7, respecto a las personas pertenecientes a la Casa Pontificia, la precedencia debe regularse según sus privilegios particulares, las reglas y tradiciones de la misma Casa Pontificia. 107. Por efecto de la institución divina, los clérigos de la Iglesia son distintos de los laicos, aunque no todos los clérigos son de institución divina, ambos pueden ser religiosos.